Y dije, voy a invitar uno de estos días a Xóchitl Gálvez, porque hace muchos años, ella es una mujer muy joven, pero hace veintitantos años me hablaba en entrevistas de ese trabajo que intentó, que desplegó el gobierno mexicano en su momento. Yo le agradezco a la ingeniera Gálvez que haya aceptado la entrevista. Xóchitl, bienvenida. Qué gusto saludarte, y si sumamos que Dos Bocas lleva gastado 12,000 millones de dólares más, estamos hablando de 240,000 millones de pesos que han gastado de más en Dos Bocas y que no nos han dado cuenta. Y así el Tren Maya pasó de 120,000 millones a 500,000 millones de pesos. Y bueno, son 12,000 millones de pesos. A mí me gustaría que hiciéramos también un ejercicio de memoria, porque ha habido mucho esfuerzo. Yo sí estamos condenados como el Sísifo. ¿Te acuerdas aquel que está subiendo escaleras todo el tiempo y lo regresan? Como estado de repetir ciertas experiencias que tú tuviste. Pero antes de entrar a este tema y ya consagrarle el corazón de la entrevista, ¿qué opinión te merece que en un país como el nuestro un diputado conserve el fuero con el voto del PRI, debo decir, y de la mayoría? Y de las mujeres. Muchas mujeres de Morena votaron en contra y algunos se abstuvieron. Pero estamos hablando de una acusación de que intentó violar a su hermana, Xóchitl. A ver, es gravísimo. A mí la escena de no está solo, a un presunto violentador, me parece muy grave de parte de las mujeres. No llegamos todas. Es clarísimo que prevaleció el patriarcado, que los hombres cerraron filas para protegerse, porque no pueden permitir que se desgrane la mazorca, porque si cae uno, pues tienen miedo que caigan más. Lamento muchísimo estas escenas que vimos, bien por los diputados en su mayoría del PT. La diputada del PT de Chihuahua me pareció bien plantada. Mujeres que tienen una convicción clara de a qué llegamos al poder, porque ¿de qué sirve llegar al poder si no vas a ser capaz? Para no poder. Para no poder, o sea, para obedecer a los hombres. Perdón, señoras, perdón, diputadas, pero les dieron línea. Yo lo sostengo, porque hubo diputadas valientes que dieron la cara, que estuvieron cabildeando para que nada más se le quitara el fuero para que pueda enfrentar la justicia. Nadie dijo que era culpable, nadie lo ha metido a la cárcel, simplemente que vaya, declare, se investigue, y si es culpable, obviamente la pague. Entonces, sí, nos han traído con la croquetita de que es el fiscal. Aquí no es el fiscal, es el fuero de Cuauhtémoc Blanco. La comisión instructora podía haber llamado al fiscal, podía haber llamado a la víctima para complementar su expediente y tomar una decisión. No lo hizo. Qué lamentable que la integrante de la comisión instructora, en lugar de darle la voz a la víctima, le dé la voz al violentador. A mí me pareció gravísimo, porque la víctima se queda sin voz, y esas diputadas que gritaban el 8 de marzo, yo sí te creo, ¿no? En la marcha, yo sí te creo, pues resulta que no le creyeron. Resulta que prefirieron... ¿O qué presión debieron haber tenido para tenérsela que comer cruda, no? Pero ¿sabes qué? Híjole, para eso llegamos, para eso somos diputadas, para eso somos senadoras, para eso queremos el poder, para proteger al patriarcado. ¿A cambio de qué? A cambio de que te den la siguiente diputación, a cambio de que te hagan alcaldesa. Lamentable, es un día muy triste para las mujeres de este país, y va a pasar a la historia como el día que ganó la impunidad. Oye, y la secretaria de la mujer pudo haberse callado y decir, bueno, ya como ha estado todo este tiempo, pero sale a dar una explicación que creo que la pone en peor situación, ¿no? Pues sí, claro. Es que no hay manera de explicar lo inexplicable. Nosotros siempre dijimos que las fiscalías tenían que revisarse. Antes de revisar al Poder Judicial, por supuesto que las fiscalías tienen que mejorar en su trabajo, pero yo sí creo que no tienen cara. La propia presidenta, no escuché que hiciera un llamado a sus bancadas para quitarle el fuero a Cuauhtémoc. Y mira, yo sé que es un futbolista muy famoso y no está en cuestionamiento eso, pero como político ha dejado mucho que desear. Tiene denuncias por corrupción, tiene denuncias por abuso sexual, tiene denuncias por inclusive de pero homicidio. este es el piso básico de la decencia, Xóchitl. El piso básico. O sea, ya no hablamos de si ha sido un mal político o regular futbolista, o bueno, estamos hablando de una acusación de violación. O sea, es el piso mínimo de la decencia en una república. Ahora, tú imagínate si las diputadas tuvieron miedo de ejercer de manera libre su voto, ¿qué va a pasar con las mujeres que quieran denunciar a un violentador? O sea, imagínate, o sea, ellas con el fuero, con el poder, fueron incapaces de tomar una decisión. El fiscal no integró bien el expediente. El expediente, o sea, la gente del Ministerio Público no hizo bien su trabajo. No, bueno, ¿cuántos casos han quedado impunes por eso? Pero yo lamento muchísimo, felicito al Partido Acción Nacional, a Movimiento Ciudadano y al PT,
por haberlo hecho. Lamento muchísimo que el PRI, con la argucia de que la parte legal no estaba clara. Pues que iba Alejandro Moreno ahí junto, ¿no? Entonces, pues sí está mal. Pero ahí volaron eso. Oye, vayamos al tema que amablemente has aceptado conversar con nosotros y hagamos un poco de historia. O sea, hoy siento que los pueblos indígenas los traen en procesión, hay mucha propaganda, mucho todo lo demás, pero a la hora de la hora tú hablabas de presupuestos, es decir, gastan pero lo justito, ¿no? Mira, este fondo de infraestructura existía. Es más, Adelfo Regino, el titular del INPI, durante López Obrador y ahora durante Claudia Sheinbaum, fue beneficiado su comunidad, Alotepec-Mije, con una carretera que salió del Fondo de Infraestructura. ¿Qué hacía el Fondo de Infraestructura que a mí me tocó crear y que llegó a tener 12,000 millones de pesos? Y que justo cuando llega López Obrador le empieza a quitar recursos hasta que lo deja prácticamente en 200 millones. 12,000 millones del 18. Del 18. ¿Qué hacía? Carreteras, y las hacía junto con la SCT, porque la SCT tenía otro fondo de casi 20,000 millones de pesos para caminos rurales. Entonces decíamos, hay que hacer la Tlapa-Markelia. Me tocó a mí aperturar esa carretera. Era un caminito de terracería, la aperturamos, había que cortar grandes montañas, más de 300 millones de pesos en esa carretera. Entonces, la CDI en ese entonces ponía 100 millones al año, la SCT ponía otros 100 millones y el gobierno del estado ponía dinero. Así hicimos grandes obras como fue la electrificación de la Tarahumara. Todo el sur de la Tarahumara se electrificó la Sierra Cora Huichol-Tepehuana, también fue una inversión de casi 300 millones de pesos. La selva Lacandona se electrificó en Chiapas. O sea, ese fondo se usaba para hacer obras de alto impacto y obras pequeñas también, pequeñas electrificaciones, pequeños sistemas de agua potable. Hice la cuenta de los 12,000 millones de pesos, si lo dividimos en las 27,000 comunidades que van a ser beneficiadas, pues son más o menos 450,000 pesos por comunidad. Es muy probable que, por ejemplo, el Alberto en el estado de Hidalgo, esa carretera también se hizo con este fondo y operaron los recursos de la comunidad. Esto no es nuevo, no es la primera vez que lo van a hacer, eso es una mentira. Ya hay comunidades que han operado estos recursos, pero con supervisión. Con un ingeniero, con un técnico que los ayudara a tomar buenas decisiones, porque se requiere conocimiento en qué tipo de asfalto tienes que hacer, la base, la subbase, cómo debes de diseñar una carretera para que queden bien y no se vayan en la primera lluvia. Como ha sucedido en Oaxaca. Exacto. En un par de ocasiones. En esa carretera les asignamos 18 millones de pesos. Con este fondo de 450,000 pesos, pues van a ir haciendo la carretera. 450,000 pesos es lo que vale un coche utilitario en estos tiempos. Van a ir haciendo la carretera en 10 años, o no sé cuántos años, y no va a faltar el tramposo que les ofrezca cosas que no son. Entonces, creo que hay que conocer más, pero de entrada bien, me parece bien que se ponga el recurso, me parece mal que digan que por primera vez, no es cierto, no estarían electrificados prácticamente el 95% de comunidades. Últimamente todo es histórico, nunca había ocurrido en este país nada. O sea, tampoco estoy de acuerdo en que la CNA, por ejemplo, se salga del asunto, la SCT, la CFE, la CEP, la Seguridad Social, el IMSS, porque dice que van a hacer mejoramiento de viviendas, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa. Y entonces, pues esa es obligación de la SEP, esa es obligación de la Secretaría de Salud. Yo espero que no dejen solos a las comunidades con sus 450,000 pesos y que les digan, bueno, ya te dimos tus 450,000 pesos, hazte bolas, si no tienes agua, si no tienes luz, si no tienes drenaje, si no tienes vivienda, pues y con 3 millones de pesos que les van a asignar en los 6 años, pues difícilmente van a poder hacer algo importante. Entonces aquí lo importante sería regresar a esta conjunción de recursos entre las diferentes secretarías para potenciarlos y hacer obras de alto impacto. Hay obras que se requieren de varios kilómetros de carretera que te valen 30, 40 millones de pesos. O sea, con 400,000 pesos no vas a salir. Entonces, bien, aunque creo que tendría que ver cómo se manejan para hacer obras más importantes de infraestructura. Y la lógica política indica, dime en qué gastas y te diré qué te preocupa. Yo sigo viendo que en un presupuesto de 9 billones,
oigo que a los pueblos indígenas los mencionan todos los santos días por cualquier razón, pero a la hora de decir, oiga, así como que gastar, aunque está bien que restauren todo esto, yo siento que es muy poquito dinero. A ver, no se invierte, aquí no veo nada. Insisto, son 9 billones lo que gasta, es el presupuesto federal. ¿En qué se ha dejado de invertir en comunidades indígenas? No han abierto una nueva universidad intercultural bilingüe. Cuando yo me fui, quedaron 10. Se abrió una en el sexenio de Peña y para de contar. Se requieren universidades, se requiere educación de calidad. Se quitaron las escuelas de tiempo completo, que eran una posibilidad de emparejar, porque justamente es donde hay más déficit educativo y donde necesitas emparejar para que esos jóvenes puedan salir adelante. Los sistemas de salud, ahí empezó el Seguro Popular. Hoy hablan del IMSS Bienestar, tenemos una senadora que anda regalando medicinas y consultas, pues quitaron el Seguro Popular, pues te quito y ahora tienes que necesitar estas consultas gratuitas y dice que nos enojamos. No nos enojamos. Oye, pero eso es regresar el reloj como 30 años en 30 la vida del país, ¿no? Exactamente. Es decir, el candidato, el diputado viene a darte servicio consulta dental. Médica, exacto. Entonces, que no hay cuando es la obligación del Estado dar esos servicios y ya estaban en la Sierra Tarahumara. A mí me tocó inaugurar justo con el Fondo de Infraestructura del Hospital de Huachoche, la carretera de Norogache a Baborigame, por ejemplo, que fue una carretera importante con un puente importante, y todo eso se hacía en coordinación con la CNA, con la SCT, con la CFE, y se hacían obras de alto impacto de cientos de miles de pesos, de millones de pesos, que realmente sí transformaron la realidad. Y te digo, el propio Adelfo Regino te puede decir que hicimos la carretera a Totontepec, la carretera a Lotepec y varias carreteras en la Sierra Sur de Oaxaca. Se lo preguntaré porque en varias de las entrevistas del sexenio anterior les decía, pero ¿cómo permiten que le recorten una y otra vez cuando tenías un presupuesto tan expansivo? Hay otro tema que te quiero preguntar, tú que traes esa sensibilidad. ¿Están dejando a las comunidades indígenas en manos de la delincuencia? He tenido muchos testimonios en Chiapas y en otros puntos del país donde realmente pues tienen que luchar las comunidades frente a las organizaciones criminales. No, bueno, eso es una tragedia. Lo que ocurre en Chiapas, la cantidad de mujeres desaparecidas en Chiapas es alarmante. La cantidad de comunidades indígenas donde hay una venta y distribución de droga importante. Ya teníamos problemas con el alcohol en varias de ellas, pues ahora ha entrado el narcotráfico con toda su fuerza. Y la somete, ¿no? La somete, controlan. Hay carteles que dominan comunidades completas, lo vimos en Chiapas, una cantidad de desplazados importante. Chiapas no era un estado violento hace 6 años. Había estado el ejército zapatista, que no había representado mayor problema. No figuraba en el mapa de la delincuencia, en el México rojo. Bueno, ¿no? Chiapas hoy lo es, Campeche, Tabasco, ni se diga. Villahermosa es la ciudad más peligrosa. Más peligrosa. Y muchas regiones de la Tarahumara, de la Cora, de la Huichol, donde la montaña de Guerrero, donde se produce la amapola, allá le llaman el maíz bola, cuando van a la cosecha de la amapola, niños, jóvenes, adultos, y están muchas veces a merced del crimen organizado. Algo que tengo que decir que me parece inaceptable es cómo López Obrador se coludió con la delincuencia. La presidenta no quiere hablar del tema, le molesta el rancho de Teuchitlán, de que se diga que ahí era un campo de exterminio, pero de esos hay en muchísimas regiones del país, donde las comunidades en Michoacán, por ejemplo, quedaron a merced de la delincuencia. Nos va a costar muchísimo trabajo si realmente hay una estrategia de combatir y dejar de darles esos abrazos criminales a la delincuencia organizada. Ahí está el tema. Y la otra, este asunto de la proyección de las comunidades indígenas en la formación de la cultura nacional. No hay otra manera de presentarlos más que con este rasgo así como pintoresco, es decir, hay que ir a la tradición. No se puede ser indígena y al mismo tiempo, o sea, pertenecer a una comunidad y al mismo tiempo ser parte de la modernidad. Todo el ataque que tuve yo, todo el ataque que tuve como candidata presidencial, ¿cómo se atreve? Porque era imposible que yo, de color blanco, obviamente yo siempre dejé claro que era hija de un papá indígena, de una mamá mestiza, pero en ese momento se trató de arrancar mi identidad, porque ellos deciden quién es indígena, quién no es indígena, bajo qué condiciones, y yo obviamente, pues la visión de la pobreza, cuando el tema indígena pues es totalmente distinto, tiene que ver con tu identidad.
hay 25 millones de mexicanos que se autoescriben como indígenas, de los cuales solo 7 millones hablan una lengua. Entonces, y dentro de esos 25 millones hay gente que tiene maestría, doctorado, ciencias, empresarios exitosos, pero pareciera que la cara que queremos vender es la cara de la autoconmiseración, la cara de, pues de pobretear, que a mí eso me desespera, este tema de que España venga a pedir perdón de algo que para mí pasó hace muchos años y que ni siquiera la España de ahora tenía algo que ver con la España que colonizó México. Y creo que cuando las comunidades indígenas yo estaba trabajando, luchábamos muchísimo por el poder económico de ellas, por proyectos productivos, por ecoturismo. Dime un nuevo proyecto de ecoturismo que se ha hecho en Chiapas, aparte del Chiflón, de Frontera Corozal, de las nubes, de las guacamayas. Veo a Julia Carabias, abrazo partido, luchar por el tema ambiental y los proyectos. Pero no se ha hecho más. ¿No? O sea, teníamos... Ella la hace desde la academia, ¿no? Desde los fondos regionales para la producción de café orgánico, para la producción de miel, para la producción de pimienta. Habíamos logrado un empoderamiento económico, pero pareciera que eso está peleado con la 4T. A mí cuántas veces el presidente me acusó de ser una empresaria exitosa, de facturar, y ahora que está de moda la Shakira, pues tiene razón, las mujeres no lloramos, facturamos, pero eso se contrapone con el discurso presidencial. Yo de verdad no estoy de acuerdo y creo que lo que las comunidades indígenas, además de estos recursos, requieren es más universidades, más educación, más salud, más respeto al medio ambiente. Estas universidades debían estar haciendo estudios de genética. Y ser indígena no tiene por qué llevarte hacia ese universo solamente pintoresco. Imagínate un católico que diga, no sé, póngase un sayo de franciscano, un capirote, va a decir, se puede ser católico y moderno. Exacto. No tiene por qué estar en lo, digamos, pintoresco solamente. Y de repente hay muchas cosas que yo he visto que usan como indígenas que no tienen nada que ver con lo indígena. Son cosas que ya desaparecieron de la cultura indígena, que ya no existen más, porque los pueblos mayas son pueblos modernos, porque los pueblos otomíes son pueblos que viven en Los Ángeles o que viven en Las Vegas. Yo no los he visto en Nueva York, en todos lados. O sea, ese es el mundo actual, pero pues ellos prefieren seguir dando esa impresión del Mexican Curious. Creo. Así estamos, pero los pueblos indígenas requieren mucho más, entre otras reconocer su dignidad. Xochitl, es un placer tenerte con nosotros. Qué gusto. Con esto nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.